Bien, chicos, en la anterior clase habíamos quedado sobre la clasificación de las contracciones o del tipo de fibras musculares. Entonces, habíamos quedado con la tarea para clasificar los tipos de fibras lentas y fibras rápidas. A manera de recordar un poco esta clasificación, vamos a decir que las fibras lentas son denominadas fibras de tipo 1 porque son blancas y usan más la energía oxidativa. Por lo tanto, van a ser fibras de menor velocidad, pero al mismo tiempo serán más resistentes. Y las fibras rápidas son denominadas fibras de tipo 2, como ustedes ya han hecho la tarea, verán que se clasifican en las de tipo 2A y 2B. Una característica es que estas fibras son rojas porque usan más glucosa como energía. Por lo tanto, serán más rápidas, pero se fatigan más rápido. ¿Ya? Entonces, con esa memoria, ese recuerdo, vamos a pasar a lo que es la contracción muscular. La contracción muscular es cuando cuando el músculo recibe a través de las fibras nerviosas motoras un estímulo. Esto va a generar un potencial de acción muscular que una vez que va a desencadenarse, se extiende a lo largo de toda la membrana que envuelve al músculo o del sarcolema. Esta excitación eléctrica a nivel de la membrana se produce en una respuesta mecánica denominada contracción muscular. Esta contracción muscular también va a producir un deslizamiento de los filamentos gruesos sobre los filamentos finos entre sí. En esta acción en que el músculo se contrae, ocurre un acortamiento del sarcómero, o sea que los discos o líneas Z se van a acercar uno a otro, aproximándose entre sí. El sarcómero va a disminuir de tamaño durante la etapa de contracción. ¿Cómo ocurre? Los filamentos finos, los de actina, se van a desplazar sobre los filamentos gruesos de miosina. Este desplazamiento es posible gracias a la unión que existe entre las cabezas de la miosina con los puntos activos de las moléculas de actina. En todo caso, la contracción lo que va a hacer es de que el músculo ejerza liberación de energía. Entonces, antes de continuar con la misma acción de la contracción, vamos a ver los tipos de contracción que existen. Tenemos la contracción isométrica, la contracción isotónica. A su vez, la contracción isotónica se clasifica o se subclasifica en la contracción isotónica concéntrica y la contracción isotónica excéntrica. La contracción muscular isométrica, como vemos aquí en el primer dibujo del esquema, es aquella contracción en el que el músculo va a permanecer estático, por lo tanto no se va a cortar ni alargar, pero va a generar una tensión. Isométrico significa de igual medida o de igual longitud. Entonces, este es un tipo de contracción en que el músculo hace una ligera o una leve tensión, pero no genera movimiento. La contracción isotónica, por el contrario, es aquella contracción en que las tensiones musculares que se van a ejercer van a estar acompañadas por un acortamiento o por un alargamiento de las fibras musculares en un determinado músculo. Entonces,
Si hablamos de las contracciones concéntricas, como habíamos dicho en clases, van hacia el centro. Quiere decir que esta contracción ocurre cuando el músculo desarrolla una tensión lo suficientemente fuerte para superar esta resistencia, pero al mismo tiempo se acorta y moviliza una parte o un segmento del cuerpo, venciendo esta resistencia. Por el contrario, la contracción excéntrica quiere decir que también existe una mayor tensión que se ejerce por el músculo, pero en este caso el músculo se va a alargar, entonces venciendo también la resistencia. Es como les explicaba, en el movimiento de flexión del codo existe una contracción concéntrica y en el movimiento de extensión del codo existe una contracción excéntrica. Otros tipos de contracción van a ser la contracción auxotónica, la contracción isocinética y la contracción ecocéntrica. La contracción auxotónica, como vemos aquí en la foto del medio, es cuando se van a combinar contracciones isotónicas con las contracciones isométricas. ¿Esto qué quiere decir? Que al inicio existe una contracción isotónica, porque va a generar la contracción del músculo, se va a vencer la resistencia y existe movimiento. Pero al final de la contracción, esta se va a acentuar más con una contracción isométrica. Por lo tanto, es una contracción permanente mientras dure el ejercicio o la estabilidad de la repetición. La otra será la contracción isocinética. Esta contracción isocinética, que es la que ocurre, como vemos en la foto, es una contracción a máxima velocidad constante en todo lo que es el movimiento. Entonces, en esta contracción, ustedes saben que en los nadadores estas contracciones isocinéticas se producen con mayor frecuencia en los nadadores. Entonces, el nadador necesita un ritmo, necesita una velocidad que sea constante. Entonces, al ejercer la brazada entre un brazo y el otro, tiene que haber un ritmo, pero también debe haber una generación de aceleración durante el movimiento. Entonces, a este movimiento, a esta velocidad constante y a un movimiento que genera aceleración, se le dice una contracción isocinética. Y la contracción ecocéntrica se refiere a la combinación entre lo que es una contracción isotónica que va a movilizar un segmento pero dos articulaciones al mismo tiempo, como por ejemplo en este caso el cuádriceps, que va a generar movimiento tanto en la articulación de la rodilla como en la articulación de la cadera. Entonces, estos son los 5 tipos de contracciones musculares que se producen de acuerdo a las necesidades que tengamos o que necesite el paciente. Ahora sí, ¿cómo ocurre el mecanismo de la contracción? Habíamos mencionado que el músculo, para que se contraiga, necesita primero de un estímulo para que este músculo pueda
movilizar un segmento. Entonces el estímulo va a viajar y va a llegar este estímulo eléctrico a los botones terminales que hacen sinapsis con la fibra muscular. Esta fibra muscular va a realizar lo siguiente. Va a llegar el potencial de acción al lugar en el que se va a liberar los canales de calcio. Estos canales de calcio van a depender de que liberen el calcio de acuerdo al potencial o al voltaje que tenga el potencial de acción. Entonces, cuando el calcio ingresa al interior del botón terminal, se va a producir la liberación del neurotransmisor. Esta liberación del neurotransmisor va a ser por exocitosis. Esta liberación va a estar en función de la concentración de calcio que pueda existir a nivel extracelular y de la disponibilidad que tengamos del neurotransmisor. A menor liberación de calcio, menor liberación de neurotransmisores tendremos y la contracción será mínima o pobre. Una vez que se ha liberado el calcio y los neurotransmisores, en este caso la liberación, podemos poner por ejemplo la liberación de acetilcolina. Esta liberación va a ser de carácter cuántico. Cada potencial de acción nervioso que llega a la terminación axónica va a dar lugar a una liberación de 200 cuanta, con aproximadamente 5.000 a 10.000 moléculas de neurotransmisor cada una. Una vez que se ha liberado la acetilcolina, se va a difundir de forma rápida en la hendidura de la membrana receptora y se va a unir a los receptores nicotínicos de la placa motora terminal. La unión de la acetilcolina con el receptor va a producir un cambio conformacional que va a permitir el flujo de iones de sodio y potasio a favor de sus correspondientes gradientes electroquímicos. Entonces, una vez más, a manera de repetir, la contracción muscular va a depender de esta acción en la que se liberen los iones de calcio junto con el estímulo, si quieren, o la recepción de los neurotransmisores. Una vez que todo esto ha sucedido, tiene que haber la acción necesariamente de el potencial de acción de la membrana. Entonces, cuando el músculo tiene que realizar una contracción, va a existir un proceso que se denomina este mecanismo de contracción muscular por la transmisión muscular. Se va a desencadenar primero el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y luego al sistema muscular. Todo esto a través de esta liberación, que es una liberación por reacción química. Luego, estas reacciones químicas van a producir que las fibras musculares se reorganicen y vayan a acortar el músculo. Esto es precisamente la contracción. Entonces, cuando el músculo, si vamos a empezar nuevamente,
la señal que llega al botón terminal, esta señal es la que va a generar el potencial de acción que va a viajar a través de la célula nerviosa y va a llegar a la unión neuromuscular. El tejido muscular esquelético, porque es una contracción voluntaria, va a recibir esta señal que llega a la unión neuromuscular y este mensaje va a producir la liberación del neurotransmisor, específicamente la acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a los receptores que están en la fibra muscular. Este es el inicio de una reacción química que se va a producir en el músculo. Luego vamos a tener la liberación de la acetilcolina. Una vez que se ha liberado, se va a unir a los receptores que están en la membrana de la fibra muscular. Es aquí donde se inicia el proceso molecular. Entonces, las proteínas que están dentro de las fibras musculares, en estas fibras musculares, estas proteínas van a dar lugar a cadenas que puedan interactuar entre sí. Entonces, al reorganizarse va a haber un acortamiento y una relajación, un acortamiento y una relajación. Cuando la acetilcolina llega a los receptores de las membranas de las fibras musculares, los canales de la membrana, estos canales, se van a abrir y van a comenzar el proceso de contracción y relajación de las fibras musculares. Los canales que están abiertos, estos canales que están abiertos, van a permitir el ingreso de iones de sodio al citoplasma de la fibra muscular. El ingreso de sodio también va a enviar un mensaje en la fibra muscular para desencadenar los canales de iones de calcio que están almacenados. Los iones de calcio van a difundir hacia el interior de la fibra muscular. La relación que va a existir entre las cadenas de proteínas en las células musculares va a cambiar, por lo tanto se va a producir la contracción muscular. Y tenemos un tercer proceso que va a ser cuando se determina la estimulación de la neurona motora. Esta va a proporcionar el impulso a las fibras musculares y estas se interrumpen la reacción química que va a provocar la reorganización de las proteínas de las fibras musculares. Esto revierte el proceso químico en las fibras musculares y el músculo se va a relajar. Todo este proceso ocurre en el músculo liso, en el músculo estriado o músculo esquelético. Entonces, como les decía, aquí tenemos las cabezas de miosina que entran en contacto con las proteínas sueltas de actina. Una vez que entran en contacto, tiene la liberación del adenosindifosfato y empieza el deslizamiento de las cabezas de miosina sobre lo que es la fibra de actina. En esta etapa también existe la liberación del adenosintrifosfato hasta el momento en que empieza la relajación. Entonces, este es un proceso en el que la sarcómera al mismo tiempo inicia su acortamiento porque se contrae y luego existe la relajación. Como podemos ver aquí de forma esquemática, ya les he explicado, tiene la liberación del adenosindifosfato, el adenosintrifosfato durante la relajación. Entonces, todos estos mecanismos ocurren en el músculo estriado. Ahora bien, ¿qué ocurre
en el músculo liso. Hablamos de la contracción del músculo liso. Primero, el músculo liso se caracteriza por estar formado por fibras musculares lisas que corresponden a células uninucleadas de un solo núcleo, que son delgadas y son más agudas hacia los extremos, como podemos advertir, que en el vientre. Este tipo de músculo va a formar la porción contráctil de la pared de diversos órganos, como por ejemplo, habíamos mencionado a los vasos sanguíneos, al tubo digestivo, a la vejiga, etcétera, entre otros, que van a requerir de una contracción lenta pero sostenida. Entonces, las células se van a organizar en grupos formando haces rodeados de tejido conjuntivo fibroso que contiene a los vasos sanguíneos. La característica de la fibra muscular lisa es que es fusiforme, de tamaño pequeño, y como les decía, contiene un solo núcleo. Ahora, el músculo liso, como tal, es considerado como un tejido, como les decía, en los órganos específicamente de la cavidad abdominal y pélvica. Estos músculos son estructuras principales blandas que forman parte de nuestro cuerpo y a su vez son representados por elementos estructurales funcionales, como les acabo de decir. Entonces, este tejido muscular tiene la característica de contener contiene un solo núcleo, les vuelvo a repetir. Igual tiene las fibras de miosina y las fibras de actina. Y cuando este se contrae o funciona, como les digo, es de carácter involuntario. Entonces, para poder funcionar, siempre va a necesitar de los centros superiores que le van a indicar cuándo realiza la contracción de sus fibras musculares. Cuándo es que se necesita, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos controlar. Entonces, una vez que las células y las proteínas de actina y miosina están dispuestas de una manera diferente al músculo esquelético, como podemos observar aquí en el esquema, este sistema va a estar también controlado por el sistema nervioso autónomo, y este hace que se estimule y active de manera precisa la contracción. Esto cuando se necesita que el órgano funcione cuando se necesite. Entonces, durante la contracción, ustedes ven, estas fibras están organizadas a manera de red y no en forma paralela como en el músculo estriado. Cuando decimos que estas fibras musculares están solamente en la cavidad abdominal y en la pelvis, entonces me refiero a que forman parte de los intestinos, los bronquios, el esófago, incluyendo al estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula, en la cavidad pélvica, básicamente en el útero y en la vejiga. Alguna vez se puede encontrar en algunas partes, como por ejemplo, en algunos otros órganos, como por ejemplo en el ojo, ya que las contracciones son involuntarias. Luego hablamos del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, a diferencia del músculo liso, ustedes saben, este músculo tiene, el corazón tiene su propia red eléctrica, para empezar.
Entonces, el músculo cardíaco está formado por células musculares ramificadas que van a poseer uno o dos núcleos y que se unen entre sí a través de un tipo de unión propia, como vemos aquí en la imagen. Esta unión propia se llama disco intercalar o unión intercelular. A diferencia del músculo esquelético, estas fibras musculares cardíacas van a corresponder a un conjunto de células que están unidas de forma lineal. Van a existir diferencias estructurales entre lo que es el músculo cardíaco en los ventrículos y el músculo cardíaco de las aurículas. Las células musculares son más pequeñas, sus núcleos son vecinos y en asociación con los complejos de Golgi se observan gránulos de aproximadamente 0.4 milímetros de diámetro y contienen en su interior al factor natriurético auricular y a la auriculina o atriopeptina, que es una característica del músculo cardíaco. Estructuralmente, las miofibrillas del músculo cardíaco van a ser esencialmente iguales a las miofibrillas del músculo esquelético. Van a presentar, como vemos aquí en el esquema, la red en el que se encuentran los túbulos T, solo que en el músculo cardíaco estos túbulos T son de mayor diámetro que en el músculo esquelético. Luego se va a ubicar este músculo T en lo que, estos túbulos T en lo que es la banda o el disco Z. También puedo mencionarles que el músculo cardíaco, como les decía, tiene una propia red eléctrica. Entonces sus potenciales de acción se van a originar gracias a la entrada rápida del sodio desde el espacio extracelular. A diferencia del músculo esquelético, el corazón va a disponer de canales lentos de calcio, tanto a nivel intracelular en el retículo sarcoplasmático como a nivel del espacio extracelular a través de un conjunto de membranas que constituyen el sistema sarcotubular. La gran cantidad de calcio que se libera va a generar una meseta en el potencial de acción responsable de la contracción ventricular, y esta va a durar hasta 15 veces más que en un músculo estriado. El calcio que se libera difunde hacia las miofibrillas y va a catalizar las reacciones que favorecen el deslizamiento de las fibras de actina y miosina, dando lugar a la contracción muscular. Al final de la contracción muscular, a través de la bomba de calcio y ATPasa, se va a reintroducir el calcio intracelular liberado al retículo sarcoplásmico y por otra bomba de sodio-calcio se transporta al espacio extracelular. Por lo tanto, la relajación ventricular es un proceso activo que requiere el uso de energía. Entonces, de igual forma, existe la liberación de calcio que va a actuar a nivel de las fibras de actina y miosina, liberando el adenosintrifosfato, produciendo la contracción muscular, tanto en el músculo estriado como ahora en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también tendrá una fase de llenado rápido como bomba en el corazón. Va a haber la contracción de la aurícula, se va a producir la fracción de eyección
así como vamos a tener la fase de contracción isovolumétrica en la fase de la sístole y su fase de relajación correspondiente. Entonces, hasta aquí, chicos, he tratado de compensar el video de nuestra clase, dando de forma concisa y estructurada lo que ocurre en la contracción tanto del músculo estriado como del músculo liso y este músculo cardíaco.